Hola a todos, bueno, bienvenidos a una clase más de la banda municipal, del taller de banda de la municipalidad. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo que es la dirección, la experiencia que es de dirigir una banda o un orgánico o una orquesta o un coro, la experiencia que es estar al frente de uno de estos elencos y hablar un poco sobre cómo dirigir y algunas pautas a tener en cuenta a la hora de interpretar y acompañar a los músicos a aprender una partitura. Uno de los primeros pasos para hablar de dirección son los gestos, son los movimientos de los brazos. Los movimientos de los brazos tienen que ser de una forma relajada y se hacen con formas marcando los tiempos. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de dirigir un elenco, una banda, una orquesta, es los gestos. Los gestos tienen que ser a base de relajación, técnica de brazos, una técnica, una figura. Por ejemplo, hay muchas escuelas de dirección, pero las que usamos en la banda se trata de imaginarse una línea horizontal con los movimientos de los brazos. Vamos a imaginar tocar puntos de impactos en esa línea. Los brazos tienen que estar a una altura siguiendo la línea del hombro, derechos, flexibles. Y si tenemos un tiempo, por ejemplo, de 4 compases, de 4 tiempos, que son compases simples, hay compases simples y hay compases compuestos. Si tenemos un tiempo de 4 pulsos, 4 pulsos por compás, se marcarían con las palmas de la mano hacia abajo, 1, 2, 3, 4. Siempre con el elevare, 1, 2, 3, 4. Tiene que estar bien claro el punto de impacto en la línea horizontal del tiempo para que los músicos puedan interpretar esas marcas y llevar un tiempo y seguir las marcas del director. Otra de las consideraciones a tener en cuenta a la hora de dirigir es que el director tiene que desarrollar su oído, tiene que estar abierto a su oído. Una de las formas es tener un oído horizontal. Horizontal se trata de poder escuchar las melodías de cada instrumento. Un oído vertical en escuchar la parte armónica, la armonía. La armonía se forma por la superposición de instrumentos que tocan distintas notas y distintas melodías, y la parte armónica en el caso de que tengamos piano, guitarras, instrumentos ya armónicos. También hay un oído que se llama un oído tímbrico, que es lo que uno quiere buscar, el timbre de una obra, de acuerdo a un sonido más de madera, de instrumentos de madera, un sonido más metálico, de instrumentos de metal. Ese es un oído tímbrico que uno quiere. El director tiene que saber interpretar y ver lo que quiso transmitir el compositor. El director es un transmisor de un mensaje, y ese mensaje no es de él, sino es del compositor. El compositor es el que transmite un mensaje de la obra y el director tiene que interpretar ese mensaje y, dando su mejor interpretación, transmitirlo a los músicos. La diferencia es muy grande de directores, porque uno puede ver 5 directores distintos haciendo la misma obra y va a haber distintas interpretaciones de acuerdo a la sensibilidad, el trabajo de cada director. Otro de los elementos a tener en cuenta a la hora de dirección es, cuando uno está interpretando una obra, pensar en imágenes. Eso ayuda mucho a transmitir lo que uno quiere decir por medio de gestos a los músicos. Por ejemplo, si una obra se trata de una locomotora, de un tren, de un movimiento de un tren, de una locomotora que empieza a funcionar, los instrumentos van haciendo parte de sonido de esa locomotora y uno tiene que imaginar, tener esa imagen en la cabeza para poder llegar a transmitir a los músicos y que ellos también imaginen el movimiento de un tren, el movimiento por la zona, el movimiento por todo lo que realiza una locomotora, y así llegar mejor con el mensaje que quiso transmitir y plasmar el compositor.
El director tiene que saber también incentivar y poner toda su creatividad para llamar la atención de los músicos. Cuando un ensayo se vuelve tedioso, se vuelve de alguna forma aburrido, el director tiene que buscar la forma de llamar la atención haciendo un gesto, haciendo un cambio de ensayo, un cambio de movimiento, un cambio de posición en los que estén en la posición que estén sentados en sus asientos, todo lo que sea para llamar la atención de los músicos. Eso se logra también cuando se está dirigiendo, mirar a los músicos a los ojos, estar presente y tenerlos en cuenta a cualquier, por más que la parte sea mínima, siempre mirar a los ojos para darles las marcas de sus entradas, de sus instrumentos, y eso hace que estén siempre los músicos atentos. Siempre hay que lograr sacar lo mejor de cada músico, incentivarlos a que tengan confianza en sí mismos, que puedan sacar sus obstáculos de técnica o de interpretación lo mejor posible, y eso se hace con un apoyo constante y enseñando y transmitiendo que pueden lograr tocar esa obra y pueden transmitir ese mensaje de ese compositor. Al plantearse un ensayo, uno tiene siempre que tener en claro qué quiere lograr de ese ensayo, hacia dónde quiere ir, qué repertorio quiere abordar, qué es lo que quiere lograr con la banda, qué sonido quiere buscar con la banda, qué cantidad de instrumentos, qué arreglos. Esas son pautas de dirección a tener en cuenta a la hora del ensayo para tener una mejor planificación y organización. En cuanto a la organización de los ensayos, se trabaja de una forma muy utilizada es trabajar de macro a micro, que es cuando abordamos un repertorio nuevo o obras nuevas. ¿Qué quiere decir? Macro es una forma, la primera semana, segunda semana, se trabaja de una forma tocando la obra, viendo qué claves, qué partes más difíciles tenemos, pero una pasada muy por arriba, una lectura rápida, una lectura a primera vista, a ver qué obstáculos tenemos a la hora de interpretar y con qué nos encontramos en la partitura. Luego de esas 2 primeras semanas se pasa a una forma micro de ensayo, que es una parte más minuciosa, y solamente se trabajan las partes más difíciles o las que tuvieron más obstáculos a la hora de interpretar la obra en distintos instrumentos. Se suele trabajar con instrumentos solos, secciones de metales, secciones de maderas, secciones de percusión, hasta sortear esos obstáculos y las partes más difíciles de la obra, para luego, una vez que esos obstáculos los músicos lo tengan ya aprendido, ya lo tengan con ningún problema a la hora de interpretarlos, poder hacer la obra nuevamente completa, y ahí pasaríamos a la tercera fase, que es la fase de macro 2, en donde se ven los últimos detalles de la obra, pero ya se trabaja toda la obra del compositor completa, de forma que se fueron limpiando todas las partes más difíciles que había para interpretar. Por último, el director tiene que tener en cuenta que en una banda hay distintos instrumentos y hay distintas tonalidades de instrumentos. Nosotros en nuestra banda tenemos 3 tonalidades de instrumentos que leen en distintas claves, clave de sol pero en do, como son por ejemplo los trombones, las tubas, las flautas traversas. Después tenemos instrumentos que son transpositores, que están en si bemol y leen también en sol, pero el instrumento está en si bemol, como son las trompetas, como son los clarinetes, los saxos tenores, y tenemos instrumentos que están en mi bemol, en el caso de los saxos altos, y también tenemos un corno que está en fa. Son distintas tonalidades dentro de una partitura. Ahora les voy a mostrar una partitura general con la que trabaja un director. Tenemos que tener en cuenta que están escritas, por más que muchas veces suenen la misma nota, están escritas en distinta posición dentro del pentagrama. Eso se hace para que la música quede dentro del pentagrama y sea una forma fácil de leerla, sin que se vaya muy arriba del pentagrama o abajo del pentagrama. Por eso es que cada instrumento tiene su tonalidad de acuerdo al timbre y a su sonido. Por ejemplo, esta sería una partitura de un instrumento solo.
Y acá tenemos la parte que se llama un máster o partitura general. Como ven acá, está puesto por colores. Esos colores también se trabaja en los ensayos para distinguir. Por ejemplo, los colores amarillos son las maderas, clarinetes, saxos, trompetas, cornos, y la parte de verde son trombones, tubas, los instrumentos más graves de la banda. La banda, el director, hace también una especie de ecualizador de la banda, porque la banda maneja graves, maneja medios y suenan también agudos. En los graves tenemos los trombones, las tubas, bombardinos. En medios tenemos trompetas, tenemos clarinetes, también tenemos saxos tenores. Y en agudos tenemos flautas, también parte de clarinetes y también partes de trompetas. Son 3 timbres dentro de la banda que hay que ecualizar también a la hora de formar un buen timbre y un buen sonido. Por eso tiene que estar equilibrado la cantidad de graves, de medios y de agudos que usamos en nuestro orgánico. Bueno, de esta forma vamos terminando este video sobre dirección. Es un tema muy amplio, muy interesante, que merece mucho estudio, y ahora tenemos la posibilidad, así como instrumentista, como tocando el instrumento, uno puede ver un montón de métodos, un montón de trompetistas, un montón de músicos en YouTube, aprendiendo sobre cómo interpretan, cómo estudian. También podemos ver a muchos directores por medio de YouTube o otra red social, cómo trabajan. Vamos a ver que muchos directores tienen gestos muy grandes, muy exagerados, muy teatralizados, y otros directores hacen marcas muy chiquitas con movimientos muy leves que solamente marcan entradas de instrumentos, gestos, emociones, sentimientos que transmiten a sus músicos para interpretar la obra. Y ya nos despedimos, así que muchas gracias y nos veremos en el próximo video.